Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 21 de mayo del año 2025. La videoconferencia del día de hoy lleva por título Cuidado ético al final de la vida y va a ser presentada por el doctor Carlos Benítez Pineda. El doctor Carlos Benítez es médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene especialidad en pediatría médica por la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua. Está certificado por el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría. Tiene varios diplomados en bioética, temas prácticos de bioética, introducción a la bioética clínica y social. También forma parte de la Comisión Nacional de Bioética de la Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma de Querétaro, Fundación Bioética de Córdoba, España. Actualmente es adscrito al Hospital General Dr. Salvador Subirán Anchondo de Chihuahua, adscrito al Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, presidente del Comité Hospitalario de Bioética, Hospital General Salvador Subirán Anchondo, en la ciudad de Chihuahua. Es un gusto para mí ceder los micrófonos y la pantalla a el doctor Carlos Pineda. Muchas Adelante. gracias, doctor, por sus palabras. Muchas gracias también por darme la oportunidad de hablar durante los siguientes 45, 50 minutos del cuidado ético al final de la vida. Déjeme compartir pantalla. Ahí se está viendo. Todavía no. Ahí ya se ve. ¿Sí se ve ahí? Sí, sí se ve, pero le tienes que dar a forma de presentación. Muy bien. Ahí está. Bueno, gracias, doctor, nuevamente, y muy buenas noches. Gracias a todos los que en este momento nos están viendo. Eh, Vamos a hablar de un tema que prácticamente en esta ocasión va a ser centrado en la persona. Normalmente estamos acostumbrados a hablar de temas, pero dirigidos a la enfermedad. Cuando vamos a un congreso, a un simposio, a un taller o, eh, o a X evento médico, siempre hablamos sarampión, tosferina, meningitis, encefalitis, pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos va a llevar a la reflexión tanto personal, profesional y social, porque se pone de manifiesto nuestros valores, nuestras creencias y nuestras costumbres. Y cuando hablamos de ética, hablamos de cómo hacemos las cosas, qué estamos haciendo para mejorarlas, cómo lo evaluamos y cómo sabemos que sí estamos haciendo, que sí lo estamos haciendo bien. El objetivo de esta plática, pues tiene tres puntos. Uno es respetar la dignidad y la vida humana en cualesquiera las etapas cronológicas del ser humano, sea de la vida intrauterina o sea de la vida extrauterina. Alfabetización en salud al final de la vida. Las personas normalmente deberíamos socializar o concientizarnos o sensibilizarnos que la enfermedad y la muerte forma parte de la vida y que cualquier día puede ser el día y que tenemos que tener las herramientas necesarias para afrontar ese proceso como pacientes, como familiares de los pacientes, pero también como profesionales de la salud, porque hay que ser honestos en la formación como médicos generales y como especialistas, no nos brindan esta preparación, cómo dar atención médica a las personas que están en una fase agónica. Y el otro punto, pues, es una planificación anticipada y compartida del final de la vida.
En la gran mayoría de las situaciones, cuando se pierde la vida, dejamos, ¿sí? Dejamos pendientes y en ocasiones dejamos conflictos. No hacemos un buen cierre de nuestra biografía personal. Entonces, finalmente esta plática es para eso, brindar algunas herramientas necesarias que nos pueden servir como persona o que pueden ser de utilidad como persona, como profesionales de la salud y como familiares. Cuando hablamos del final de la vida, estamos hablando de una persona que está cursando con una enfermedad avanzada o como un paciente que está en situación terminal. Y un paciente que está en situación terminal es aquella persona que tiene una enfermedad que no es curable, que no responde a ningún tratamiento, que es progresiva, que tiene afectación de los diferentes órganos y sistemas que se van a expresar con diferentes síntomas en mayor o menor grado, pero que además tiene una expectativa de vida menor a 6 meses. Pero no solo eso, tiene una repercusión tanto física como emocionalmente en el paciente y en los familiares de este. Yo siempre les comento a los alumnos de pediatría, a los residentes, que la muerte es la mejor amiga y compañía de la persona. Compañía porque a cualquier sitio, ¿sí? En cualquier sitio está con nosotros. Y la mejor amiga porque no tiene discriminación. Tanto las personas de nivel económico alto, bajo, nivel académico, nivel cultural, nivel político, nivel económico, pueden tener este tipo de alteraciones. Perdón, no sé si tenga algunas fallas en el... ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, perfectamente. Ah, es que veo que como que se pierde la imagen. Les comentaba entonces, esa es una persona que está al final de la vida. Eh, Sin menor duda, los avances de la ciencia, la medicina y la tecnología, así como la presencia de especialidades, subespecialidades y los cambios sociales han mejorado las tasas de supervivencia, han disminuido las tasas de mortalidad, pero también han aumentado el número de personas con alguna discapacidad. En los hospitales es frecuente que tengamos personas con enfermedades crónicas, con una o con varias discapacidades y que dependen de otras personas. También hay que reconocer que se ha modificado la forma de morir. Lo que era una muerte natural, ahora tenemos una muerte medicalizada o tecnológica, que actualmente puede estar en manos del profesional de la salud este final de vida. ¿Por qué hablar del final de vida? Porque cada hora, cada minuto, cada día pierden la vida personas en diferentes circunstancias, ¿sí? En el país, y eso puede ser a nivel universal, ¿no? En el país fallecen alrededor, hablando de México, fallecen alrededor de 3,000 personas diariamente, ¿sí? Hablando aquí del estado de Chihuahua, fallecen alrededor de 70 personas por día, 3 por hora. Entonces, tampoco tenemos una política pública de atención a estas personas, tanto al que se va como al que se queda, sobre el final de la vida. Pero además, en la formación como médicos, lo comentaba, tampoco nos preparan para brindar atención médica a estas personas, tanto a la que se va como a la que se queda. Y en ocasiones la que se queda sufre más, ¿sí? Y puede cursar hasta con un duelo muy patológico. La causa de final de vida, pues pueden ser varias situaciones. Una es la evolución natural de la vida, la vejez, o la otra puede ser la presencia de una enfermedad aguda, de una enfermedad crónica o una muerte violenta, sea por un accidente, homicidio o suicidio. Este tipo de muertes, pues toda pérdida es dolorosa, pero esta es más dolorosa para los familiares porque sucede de forma súbita. Hay o existen algunas causas que nos dificultan aceptar este final de vida.
Poco a poco como personas nos hemos alejado la muerte de la vida de las personas, hay aumento en las expectativas de la vida, nos consideramos inmortales, y además, pues hay por parte del profesional de salud, tenemos poco entrenamiento y experiencia para la atención médica de este tipo de situaciones. Pero además no consideramos a la muerte como algo inherente a la vida humana. Las personas tenemos 4 dimensiones antropológicas: la biológica o la física, la emocional, la mental, la espiritual, la social. Los españoles le agregan una más, que es la económica. Pero también tenemos 4 grandes miedos: la pobreza, la soledad, la enfermedad y la muerte. Pero tenemos 3 condiciones que nos caracterizan al ser humano, que es la fragilidad, la vulnerabilidad y la necesidad. La persona que está al final de la vida sufre, sufre físicamente porque presenta una serie de alteraciones que ya no van a ser controlables por ella misma. Sufre emocionalmente porque presenta las diferentes etapas del duelo. Sufre espiritualmente porque pierde todas las expectativas de vida. Y además socialmente porque deja de participar en reuniones, en actividades laborales, y económicamente, claro que le percute, y más cuando dependen de él o de ella familiares. En pediatría o en la edad adulta, yo les comento que antes de tener una muerte física, las personas presentan en los niños una muerte escolar porque dejan de ir a la escuela, una muerte social porque dejan de relacionarse; en los adultos, pues una muerte laboral porque dejan de ir o dejan de trabajar. Pero también presentan una muerte familiar porque ya hospitalizados, que es la gran mayoría de estos pacientes, ya nomás tienen la visita de papá o de mamá. Y finalmente, pues también tienen una muerte emocional y al final una muerte física. Los pacientes que están al final de la vida van a presentar una serie de síntomas y signos, en mayor o menor grado, que poco a poco los va a ir postrando en cama y que van a perder toda movilidad o estado de conciencia, y además una serie de alteraciones que ya no son controlables ni por él ni médicamente. A estas personas, cuando están en ese proceso, es importante identificarlas, que ahora con la tecnología, los avances de la medicina, pues también es un poco complicado, porque puedo tener un paciente complicado, un paciente grave, y lo tengo en ventilación mecánica o lo tengo con aminas, y no lo vamos a identificar que ya está en una fase agónica o que ya está en una fase terminal, porque lo estamos controlando con la tecnología y con los medicamentos de última generación. Pero cuando es una muerte natural, lo podemos identificar y le podemos brindar todo el apoyo dependiendo de las características que vaya necesitando. La Ley General de Salud establece que una persona en enfermedad terminal o en situación terminal no debemos de realizarle maniobras extraordinarias. Debemos de respetar la dignidad de estas personas. Pero además, si estas personas se encuentran en una situación que no tienen la capacidad de tomar decisiones, la decisión la puede tomar un familiar o la puede tomar el médico o algún otro tutor. Tomar decisiones al final de la vida tomar decisiones éticas es más complicado que tomar decisiones clínicas. Eh, en bioética clínica hay una metodología para tomar este tipo de decisiones de las personas que se encuentran al final de la vida: qué hacer, qué no hacer, si te estoy dando un tratamiento proporcionado, si estoy dando un tratamiento desproporcionado, si estoy dando un tratamiento ordinario o si estoy dando un tratamiento extraordinario. Y en bioética clínica, cuando se identifica una persona que está en estado crítico, pues se le tiene que dar todo el tratamiento para que salga adelante, pero también hay que marcar un tiempo hasta cuándo se lo vamos a dar. Y cuando tenemos una persona que está cursando con una enfermedad que ya no es curable,
se le proporcionan los cuidados o atención paliativa. Por lo tanto, la intervención médica, los procedimientos diagnósticos son menos que en el paciente que puede ser curado. Y en la fase agónica prácticamente es el acompañamiento. Hay varios métodos que se utilizan para la toma de decisiones éticas cuando existe un dilema, un conflicto o un problema ético en el profesional de la salud. Y que pueden tener el apoyo de los comités hospitalarios de bioética. La metodología, está el método casuístico, está el método del principialismo, está el de Diego Gracia, está el de Tomásma y está el de la UNESCO. Y esta metodología es principalmente con la finalidad de que no causemos daño a las personas que están en esta etapa terminal. Y sobre todo, que estemos conscientes cuáles son nuestros deberes, nuestras responsabilidades y nuestras actividades como profesionales de la salud. Nuestras actividades como profesionales de la salud, pues, es realizar medicina preventiva, realizar medicina curativa, realizar medicina paliativa y de rehabilitación. Y nuestros fines como profesionales de la salud, pues, es prevención de las enfermedades, alivio del dolor, tratar o curar en ocasiones, pero además la búsqueda de una muerte tranquila. Les comentaba que en la toma de decisiones éticas, pues utilizamos lo que es el principialismo y los principios éticos, ¿sí? Los principios éticos básicos en la medicina, pues es no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. La no maleficencia, pues es no causar un daño, porque en ocasiones yo puedo proporcionar un tratamiento que al inicio puede ser de beneficio para esta persona o este niño, pero al no tener una respuesta adecuada le puedo causar un daño. La autonomía va en relación a que si tiene la capacidad de tomar decisiones, qué acepta y qué no acepta, si rechaza o no rechaza el tratamiento, es decir, darle la libertad al paciente que tenga una participación activa en la toma de decisiones médicas con la finalidad de que él sea tomado en cuenta en esta etapa. Beneficencia, pues es proporcionarle el cuidado médico, cuidado de enfermería, cuidado emocional, cuidado social en ocasiones, porque económicamente también sufren una catástrofe, en ocasiones tienen que vender hasta propiedades, ¿sí? Y en relación al principio de justicia, pues es evitar que se haga mal uso de los recursos. Y hablando de recursos, sobre todo públicos o privados, ¿sí? Cuando son públicos, todos sabemos que a nivel internacional y nacional tenemos un sistema de salud pues un poco desnutrido, y por lo tanto tenemos pocos recursos. Por lo tanto, tenemos que hacer un buen uso de los recursos, ¿sí? En estas personas, y yo siempre les pongo el ejemplo, si yo tengo una enfermedad crónica, ya estoy en etapa terminal, y si estoy en un medio particular, obviamente una hospitalización me va a costar alrededor de unos mínimos 100,000 pesos por día. Muy probablemente no tenga la capacidad para estar pagando esos 100,000 pesos por día y tenga que vender algunas propiedades y a mi familia la deje desprotegida. Entonces, es nuevamente hacer un buen uso de los recursos. Claro que si yo no tengo esa preparación de al final de la vida, esté en lo privado, esté en lo particular, puedo hacer mal uso de los recursos y dejar a mi familia desprotegida. Es como un ejemplo. Las personas con enfermedad terminal, sean niños o sean adultos, tienen sus derechos. Los derechos como persona, los derechos como paciente y los derechos como paciente con enfermedad terminal, ¿sí? Los derechos con los pacientes ya todos los conocemos, y los derechos de los pacientes con enfermedad terminal, en el caso de los adultos, ellos tienen que tener la libertad, tienen el derecho de que se les proporcione una atención médica de calidad, tienen el derecho a que se les proporcione una atención médica por personas que estén capacitadas, tienen derecho a aceptar o rechazar un tratamiento, tienen derecho a tener siempre una compañía o un acompañante, pero además de que alguien, ¿sí?, sea el enlace con el médico si estos no se consideran
competentes en algún momento. Y en el caso de los niños tienen el derecho, sí, a estar acompañados en cualquier sala de hospitalización, sea en terapia intensiva, sea en terapia intermedia, sea en áreas de hospitalización, estar acompañados por los padres, por uno o por los dos, y eso sería lo que es un acompañamiento o un hospital o un área o una atención médica humanizada, ¿sí? En relación a pediatría, pues hay los derechos de los niños moribundos, hay los derechos de los niños hospitalizados, que como profesionales de la salud, pues sí es importante que los tengamos presentes y que los conozcamos con la finalidad de que en la toma de decisiones, con el conocimiento científico y el conocimiento ético y técnico, podamos tener una mejor atención médica de estos pacientes. La Ley General de Salud establece que si es menor de edad, pues tiene que estar o tiene que tener siempre la toma de decisiones por un familiar o por un tutor, pero tampoco tengo que abandonar a estas personas que se encuentran en esa situación del final de la vida. ¿Cuál es la importancia de planificar o la importancia de una planificación anticipada y compartida con la familia? Uno, que tenga un testamento legal, es decir, que tenga mis bienes materiales en orden para no dejar problemas. La otra es que tenga un testamento vital. ¿Qué quiero hacer con mi cuerpo? ¿Qué quiero hacer con mis órganos? Un testamento social, cómo quiero que sea mi funeral, ¿sí? ¿Quién quiero que asista? Si quiero que me cremen o no quiero que me cremen. Asignar un tomador de decisiones en caso de incapacidad o incompetencia, pero aquí sí es importante, ¿verdad? El testamento vital, yo siempre digo, tenemos que dejarlo antes para no dejar problemas, porque en ocasiones dejamos problemas entre los mismos hermanos, entre la misma familia, porque tomaron una decisión que en su momento fue consensada, pero después estos la rechazan. Y bueno, se autoriza o no la intervención de los avances de la ciencia, de la medicina y la tecnología para retardar mi muerte y prolongar la agonía. Y el médico, ¿qué podemos ofrecerle en esta situación a estas personas que están al final de la vida? Es respetar la dignidad humana, independientemente de cómo esté, respetar su autonomía, respetar sus directrices anticipadas. Hay que respetar la integridad física, psicoemocional, moral y la autonomía, como consideramos. Es importante que ellos participen, ofertarle cuidados paliativos, evitar la obstinación terapéutica y diagnóstica, así como también adecuar el esfuerzo terapéutico proporcionado. La otra sería la eutanasia y suicidio asistido, que en México no está autorizado, pero se ha hablado mucho en los últimos 2 años, sobre todo en la universidad, o en la UNAM ha estado hablando de un proyecto de eutanasia para, que se está promoviendo aquí en el país, pero todavía no hay nada sólido. ¿Qué es lo que, como paciente, qué debo hacer para tener un final de vida digno? Primero, aceptar. Hay que recordar que cuando nos hacen un diagnóstico de una enfermedad que ya no es curable, primero es aceptar la información, el diagnóstico. Segundo es que vamos a aceptar que vamos a tener pérdidas. Luego irnos adaptando de esas pérdidas, como ya lo mencioné. Y además, pues planificar, hacer un plan que vamos a hacer, ¿sí? La otra es que esté acompañado por las personas que yo quiero que me estén acompañando, que estén al lado mío, ¿sí? Y es el momento además de expresar mis emociones, ¿ya? De dar las gracias, pedir perdón, ofrecer disculpas, expresar mis emociones sin limitarlos, sin restringirlos, pero además brindarles si ellos requieren el apoyo espiritual, pero nunca dejar de lado el apoyo físico, el apoyo emocional, el apoyo social, y siempre se respete la dignidad de estas personas. ¿Quién debe acompañar a la persona al final de la vida? El familiar del paciente,
el médico, la médica, la enfermera, trabajo social y psicología, ¿sí? Porque es cuando más tienen que estar apoyando tanto al paciente como a la familia. Si vemos en nuestro país no tenemos una política pública establecida, cómo proporcionar atención médica a estas personas. En ocasiones pueden sufrir la indiferencia, pueden sufrir el abandono o pueden sufrir la discriminación y morir en soledad. Cuando vamos a acompañar a una persona, independientemente de ser el familiar o sea el profesional de la salud, pues tenemos que tener una verdadera vocación de servicio, estar dispuesto y disponible y que no tengamos interrupciones durante este acompañamiento, sea con el celular, o sea con una tableta o con la televisión, o sea, debemos estar ahí presentes para lo que él nos quiere, lo que nos quiera informar o que nos quiera solicitar. Debemos ser empáticos, debemos ser pasivos, pero además escucharlo sin interrumpirlo, ¿sí? Muy probablemente no podamos hacer muchas cosas ni médicamente ni familiarmente, pero el acompañamiento les da seguridad y les da tranquilidad y fortaleza. Hay varios modelos de acompañamiento, como es Ostaseski, y tenemos el modelo también de Jalifa, y hay muchos más, ¿sí? Que se han mencionado para acompañar a estas personas al final de la vida. ¿Cuáles son las recomendaciones? Fomentar la cultura de la enfermedad y del final de la vida, que es algo que tenemos que trabajar porque como personas no lo aceptamos. Podemos hacer proyectos de muchos trabajos, de la carrera, comprar un carro, comprar una casa, pero siempre dejamos al lado el final de la vida. Generar políticas públicas, que eso les corresponde a los gobiernos nacionales, estatales, municipales, sobre el final de la vida y un final de vida digno. Las escuelas formadoras de profesionales de la salud deben de cambiar su currícula o deben de actualizar su currícula para estos tiempos que se están presentando, donde hay avances de la ciencia y la medicina y la tecnología. Y bueno, la toma de decisiones del final de la vida deberán comprender el conocimiento científico, técnico, ético, legal, normativo y sin olvidar el contexto que se encuentra esta persona. Finalmente, concluyo, cuando curar no es posible, nos queda cuidar, nos queda acompañar, aliviar el dolor, consolar las penas, compartir el sufrimiento y permanecer cerca de los que se van y de los que se quedan. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, si quieres dejar de compartir pantalla. Ahí va. Vamos a ver. Ahí está ya. Bueno, definitivamente que es una plática que nos hace reflexionar acerca de, pues, cuando ya se va a morir la gente. Y fíjate que aquí preguntan algunos dilemas éticos. Por ejemplo, el inicio o retiro del soporte vital. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Si se tiene que retirar o ya no ponerlo. O ya no ponerlo. Señor, ¿me escucha? Sí, 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 aquí te escucho.
¿Qué es lo importante? Que cuando tenemos una persona con una enfermedad, primero diagnosticar que es una enfermedad terminal. Segundo, que estemos conscientes que es progresiva, que es irreversible y que no responde a ningún tratamiento. Y que podemos tomar la decisión de dar o no dar, quitar o suspender el tratamiento si tengo el cuadro clínico, ¿sí? Y tengo el diagnóstico de que no va a salir adelante. Puedo tomar la decisión solo o puedo tomar la decisión con el equipo de que estamos trabajando, o en su caso, si tengo alguna duda, solicitar interconsulta con el Comité Hospitalario de Bioética. Estos comités hospitalarios de bioética están integrados por médicos, enfermeras, psicólogos, abogados y una persona de la comunidad que sirve como representante de los pacientes, con la finalidad de que se tomen las decisiones más adecuadas. Nunca van a ser las mejores, porque alguien siempre va a salir perdiendo, pero van a tomarse las decisiones más adecuadas. En bioética clínica, la finalidad es de que la persona en esas situaciones no sufra daño. Creo que todos los que trabajamos en los hospitales vemos que actualmente tenemos una medicina más violenta, más agresiva y un final de vida todo invadido. ¿Sí? Y es que en ocasiones hay discrepancias entre la misma familia con el personal médico, ¿no? No, 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 no lo quite, sí, póngaselo, no, 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 no. ¿Y eso cómo se puede resolver? Como profesionales de la salud tenemos que tener presente que vamos a tener este tipo de conversaciones complejas y difíciles, y siempre tener presente que en esa situación se puede presentar lo que es el síndrome de Bilbao. El síndrome de Bilbao es cuando están los familiares directos ahí con la persona que tiene o que va a fallecer, pero de repente llega un familiar, sea hermano, sea tío, sea abuelo, que nunca se han visitado, que nunca han estado, pero llega en ese momento y es el que genera en ocasiones esas situaciones, esos problemas. Y la otra, esos problemas también se generan principalmente porque no estamos preparados para ese momento, no estamos preparados para ese proceso. Y creo que es una de las situaciones que tenemos que trabajar, no nada más como profesionales de la salud, sino también como personas. Se apagó. No lo escuché, doctor. No sé si se le apagó el micrófono o yo no lo estoy escuchando. Ah, bueno, perdón, es que sí se había apagado. Dice que en ocasiones, cuando la persona ha progresado en la enfermedad y dicen que ya no tiene capacidad de decisión y que tienen que tomar la decisión los familiares directos, y se crea una controversia ahí acerca de si le dan soporte vital, si no le dan soporte vital, si lo van a cremar, si no lo van a cremar, etcétera. Como profesionales de la salud, y quien va a tomar las decisiones siempre tiene que ser el paciente si está en estado competente o consciente, pero en ocasiones las tiene que tomar el familiar, y esto se llama toma de decisiones subrogadas. Pero también nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar conscientes nuevamente cuál es nuestro criterio médico, cuál es nuestro criterio ético, porque no le podemos tampoco dejar esa responsabilidad a los familiares y decirle, ¿sabe qué? Usted tome la decisión o usted desconecta o no, porque aquí hay una asimetría de conocimientos, entonces tenemos que también apoyarlos emocionalmente. Cuando tenemos personas en esta situación, sí es importante que no todos los hospitales tienen, que tengan el apoyo de cuidados paliativos, de tanatólogos, de psicólogos y de un trabajador social, y nosotros guiar. Sí, debo mencionar que cuando tenemos una persona con una enfermedad terminal, y créame, al inicio también yo lo hacía, no, pues ya es un paciente de cuidados paliativos y él lo tiene que ver.
pero con el tiempo nos vamos dando cuenta que no nada más es el médico paliativista el que tiene que seguir viendo a esta persona, tiene que seguirlo viendo el médico tratante, tiene que seguirlo viendo el psicólogo, el tanatólogo, tanto al paciente como a los familiares, porque se van desgastando poco a poco emocional y físicamente. Muy bien. Bueno, quiero cederle la palabra al doctor Arturo Loredo. Había levantado la mano, pero estamos aquí muy picados en la discusión. Adelante, maestro. Felicidades, doctor Benítez, por su presentación, por haber tocado este tópico. Y yo quisiera presentarles como pediatras, un segundillo. Como pediatras, no nos enfrentamos a la muerte tan frecuentemente como el médico de adultos. Pero bueno, nos toca. Y yo quiero presentarles un aspecto de una chica de 13 años que de repente se le diagnostica un tumor un tumor del fémur, la parte distal del fémur. Hijo, le hablo en 5 minutos, por favor. Entonces, la parte final del fémur y en el análisis de su tratamiento le diagnostican un tumor primario de hígado. Es rarísimo que un paciente tenga 2 tumores primarios. Rarísimo. Entonces, aquí se presenta una cosa que debemos de considerar. Evitar el ensañamiento terapéutico. Porque en el afán de entender por qué está teniendo 2 tumores primarios, hacen esto, hacen aquello, hacen lo demás de allá, todo que en primer lugar encarece la atención médica. Afortunadamente estaba en el instituto y bueno, pues el gobierno soporta ese gasto, pero no tenemos que hacer dispendio del mismo porque dejamos de atender a otros chicos porque no hay recursos en un momento dado. Bueno, en fin, si es a nivel privado, pues es un gasto catastrófico que acaba con una familia. Entonces, ese es un primer cosa. No ensañarse para tratar de encontrar por qué pues, sucede esa situación y hablar con los pacientes. El doctor dijo al final que no solamente les vamos a dejar a nuestro paciente en cuidados paliativos, es nuestro paciente y tenemos que acompañarlo hasta el final. Pero en este afán de resolver los asuntos, que en una enfermedad tan difícil como esta, los cirujanos quieren operar la pierna, quieren desarticular la extremidad, quieren quitarle medio hígado, y el paciente de 13 años dijo, a mí no me quiten mi pierna, a mí no me quiten parte de mi hígado, hagan que yo viva para llegar a mi fiesta. ¿Cuál cree que la fiesta que quería llegar era hacer la primera comunión? Y entonces los médicos tuvieron que regresarse y entender que se le dan un cuidado para, para permitir que la chica viva hasta ese momento y dejar que ya no hay más nada que hacer, dejar que las enfermedades avancen y termine con la vida de la niña. 2 cosas se señalan. Respeto al paciente, la decisión del paciente y evitar el ensañamiento terapéutico y tener mucho cuidado con los aspectos jurídicos de la muerte de un paciente. Tienen que reunirse todos los requisitos indispensables para no tener después problemas porque llega, como dijo el doctor, otra persona y dice, ¿por qué no hicieron esto? Voy a demandar, voy a hacer. Todo eso tenemos que cuidarlo mucho para no tener nosotros como médicos un problema, pero también evitarle a la familia y al paciente mismo otros problemas. Felicidades, doctor. Muy amable, doctor Loredo. Hay felicitaciones de Isabel Salcido, Perla Calzada, Araceli Silva. Y la enfermera Emma dice, considero que en teoría es y se oye muy bonito, pero en realidad sabes que difícilmente pasa, ya sea porque el familiar pide que se haga hasta lo imposible, y claro que se vale. Pero también existe el lado donde hay personas médicos que se aferran y en esta situación deja de ser una muerte digna
porque tratan de hacer algo que humanamente ya es imposible. Es ahí donde tampoco es digno para los familiares que se den falsas esperanzas. Pero el tema es demasiado bueno y siempre genera debates. ¿Algún Pero la comentario? finalidad es eso precisamente, que se genere un debate, que se genere reflexión, un análisis, porque como profesionales de la salud es lo que nos enfrentamos diariamente a las personas que están en terapia intensiva o en las áreas de hospitalización. Aquí el profesional de la salud debemos estar conscientes y el profesional de la salud es el médico, médica, enfermera, enfermero, psicólogos, trabajadores, es estar conscientes que el hecho que fallezca, que pierda la vida una persona por una enfermedad crónica o una enfermedad que ya no es curable, usted es neumólogo, una fibrosis quística que sabemos que se va a ir, que es una enfermedad amenazante para la vida, no es un fracaso de la medicina, no es un fracaso del profesional de la salud, es la evolución normal también de la enfermedad, que es lo que no nos enseñan en nuestra formación de médicos generales y de especialistas. Nos enseñan a que todo se tiene que curar y vamos con esa idea. Entonces, por eso yo mencionaba, se tiene que trabajar mucho en la currícula, porque más adelante viene lo que es el transhumanismo, y eso es algo, otra que vamos a estar viviendo como profesionales de la salud. Muy bien, muchas gracias. La doctora Froilán Guerrero hace un comentario por demás interesante. El llamado encarecimiento terapéutico. Si mejora la calidad de vida o no mejora, porque a veces los médicos, sobre todo a nivel particular, tratando de que el paciente no muera, se hacen procedimientos que cuestan dinero y ya no tienen ningún sentido. O sea, el paciente va a morir irremediablemente. Eso creo que tampoco es ético. Sí, no. Mire, en bioética clínica existe lo que es el tratamiento innecesario. Innecesario es porque en ocasiones el profesional de la salud le dice, si compramos este medicamento que viene de Alemania que cuesta 2 millones, le va probablemente a ayudar. Le estamos dando falsas esperanzas. Vamos a proporcionar un tratamiento fútil o futilidad terapéutica. Pero además es un tratamiento innecesario porque podemos buscar tratamientos más económicos que finalmente nos van a llevar al mismo destino o al mismo objetivo, que no va a mejorar. La otra sería un tratamiento insensato. Un tratamiento es cuando se consume el dinero que puede ser para otros pacientes o se consume el dinero de otros pacientes. Y un tratamiento inútil es aquel que ya no es necesario que lo aplique porque ya lo avanzado de la enfermedad ya no lo va a beneficiar. Hay situaciones cuando un paciente ya pues prácticamente está muriendo, que hay algunos usos o costumbres aquí en México y le piden permiso al doctor o a los médicos tratantes de hacer una especie de ceremonia o rito o algo, pues porque ya es una manera de despedirse de acuerdo a sus costumbres. ¿Eso es permitible? En bioética clínica y usos y costumbres sí se permite, así como también se permite la visita de menores de edad, porque yo creo que a usted le tocó, los menores de 18 años no pueden entrar al hospital, no, ya pueden entrar, es un derecho, así como ahorita comentó el doctor, dice 13 años y no quiero que me hagan, quiero llegar a mi primera, bueno, a algo religioso. El niño o niña adolescente mayor de 12 años, la Suprema Corte y hay la norma oficial, hay una norma oficial de prevención de violencia que dice mayores de 12 años pueden tomar las decisiones, estos niños o niñas, siempre y cuando sean competentes y sean conscientes. Y claro que tienen que tener una evaluación por psicología y por el médico. Por lo tanto, las personas que dicen, ¿sabe qué? Necesito que venga el padre, ¿sabe qué? Necesito que venga el pastor, ¿sabe qué? Necesito, ¿qué es lo que sí? Dependiendo del área, se limita. Eso sí, en lo personal yo siempre les digo, puede entrar papá, mamá y la persona que va a realizar el ritual y va a estar en esta área, ¿sí? Entonces, con la finalidad de que también ellos vayan adaptándose e iniciando y superando el duelo, que en ocasiones es un duelo que muchas veces puede ser patológico y la persona que se queda sufre más porque en ocasiones se nos puede suicidar. Sí, definitivamente. Pues realmente
creo que la reflexión que a mí me deja es que hay que dejar un documento, como bien lo decías tú, por escrito, ¿verdad? Parte de mi herencia, qué es lo que quiero que hagan con mi cuerpo. Y la otra situación que creo yo que también es muy importante es que, pues, la definición de las cosas como se vengan cuando alguien muere, pues es tratar de no dejarle problemas a la familia, tratar de solucionar los problemas. Entonces, si es una enfermedad crónica, claro que hay enfermedades que no dan oportunidad, son progresivas y tan rápidas que no dan oportunidad, pero si son enfermedades crónicas, progresivas, hasta que llegan a un estado de gravedad que ya es irremediable la muerte, pues deberían de irse preparando con esta serie de documentos y cuestiones de tipo legal para no causarle más problemas a la familia que tendrá que vivir su duelo. Adelante, doctor Loredo. Quisiera señalar por último que debemos de trabajar en la posibilidad de donación de órganos cuando el paciente está en posibilidades de hacerlo, pero si no con los familiares. Si ya no hay nada que hacer, trabajar en este sentido porque puede beneficiarse otra persona u otras personas con la donación de órganos. Entonces, los médicos debemos estar muy preparados para también estar solicitando esta posibilidad. Ese es un punto muy importante, doctor. Créame que la donación de órganos en el país es baja y en los estados mínima, porque todo se concentra por lo general en la Ciudad de México. Pero yo siempre les comento, si no estamos sensibilizados a que vamos a morir, a que nos tenemos que desprender, a que nos vamos a ir, que no somos eternos, no vamos a estar conscientes de que podemos ser candidatos a donar algún tejido, algún órgano. Sí, y podemos donar piel, podemos donar córnea, podemos donar pulmones, riñones, hígado, corazón, hueso, o sea, una serie de tejidos que alguna otra persona le puede ayudar. Entonces, sí es importante también tomarlo y tenerlo en presente. Sí, definitivamente que son puntos muy importantes. Pues es un tema muy bueno porque generalmente en las escuelas de medicina no se, no se nos enseña qué vamos a hacer como médicos cuando nuestro paciente muera. ¿Qué es lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer? ¿Y cuáles son los derechos del paciente? Este, yo creo que es muy importante. Quiero pedirte, Carlos, si nos puedes dar un mensaje final a manera de epílogo, este, una recomendación o una sugerencia o una propuesta, como tú quieras. Pues en lo personal es que fomentemos la cultura, ¿sí? La cultura del final de la vida, que lo sensibilicemos, que lo humanicemos, que lo socialicemos, porque si no lo socializamos, no lo humanizamos como persona o como cuidador de un familiar o como profesional de la salud, cuando se viva ese momento va a ser muy triste y muy doloroso. Entonces tenemos que fomentar esa cultura y que el morir una persona que ya tiene una enfermedad que ya no es curable, no es un fracaso de la medicina, no es un fracaso del profesional de la salud, que eso es importante que estemos conscientes. Muy bien, pues quiero agradecerte a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, tu participación. Este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que se unieron y espero que nos veamos muy pronto. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas